gaurkoan Fanten 25 garren edizioa aurkeztera gatoz. Nirekin batera Justo Ezenarro eta Eugenio Puerto, etorri dira, eurak dira Fanteko arduradunak. Aurten Fantek 25 bete ditu eta 25 urteotan referente bihurtu da estatu mailan. Urteak joan eta urteak etorri festivalak nortasun eta izaera propioa izatea lortu du. Urteotan jaialdiaren edukia sendotu eginda, sekzio ofizialak sortu ditugu, adibidez, film laburren aldeko apustua ere eginda, horixe baita gure benetako harrobia. Ziklo paraleloak ere diversifikatu egin dira, klasikoak berreskuratu, generoko dokumentalak proiektatu eta baita umeentzako filmak ere hautatu eta proiektatuko dira. Dena, gero eta jende gehiagorengana iristeko asmoz, Fant ez da bakarrik zinefiloen jaialdi garaikidea da, munduari irekia eta sinema maite duen guztiei zabalduta. Decía en euskera que estos 25 años ya de Fant hacen de este festival un referente a nivel estatal, una cita que se ha ido fortaleciendo y consolidando con los años, consiguiendo ya una identidad y una personalidad propias. En los años peores incluso de la crisis, tuvimos claro que si el festival dejaba de celebrarse un año, iba a desaparecer. Y al contrario, se optó por mantenerlo, fortaleciendo cada año una sección oficial. Y se ha comprobado que cada año más realizadores y realizadoras quieren estar presentes en Fant. Se ha apostado desde siempre por el cortometraje, que es donde está nuestra cantera, como decía en euskera, diversificando los ciclos paralelos, rescatando clásicos, proyectando documentales de género, seleccionando películas para un público cada vez más joven, con el objetivo siempre de llegar a un público cada vez más amplio. En este sentido, esta edición damos un paso más con la programación de Fant Familian, que ofrecerá proyecciones matinales el sábado y el domingo para disfrutar precisamente de eso, ¿no? Del cine en familia. Fant no es un festival, lo decía en euskera, exclusivamente para cinéfilos, es un festival contemporáneo, abierto al mundo y que abre sus puertas a las y los amantes del cine en el sentido más amplio. Hemos querido que esta edición sea especial. Es el 25 aniversario del Fant, ya veis que también el cartel de este año, como todos, es espectacular y ahí también quiero dar las gracias y felicitar a las personas que lo han realizado. Decía que en esta edición queremos que sea algo especial y por eso ya desde el mes de enero se han venido desarrollando numerosas y diversas actividades para ir encontrándonos con el público. Se han programado preestrenos como el 70 Bin Ladens, rodada en Bilbao, del realizador Koldo Serra, que tuvimos oportunidad de disfrutar en Azkuna Centro, en la Alhóndiga. Se han llevado a cabo también diferentes propuestas en colaboración con Bilbao Arte, con los festivales Animacon y Loraldia, en colaboración también con asociaciones como Caóstica, con la Biblioteca Foral, entre otras. Desde primeros de abril pueden visitarse también 4 exposiciones relacionadas con el festival en la estación del Casco Viejo del Metro, en el FNAC y en los centros de distrito de Abando y de La Bolsa. A estas, además, se sumará una 5ª exposición en colaboración con Digipen. En definitiva, lo que hemos querido es visibilizar todavía más el festival y acercarlo a públicos no tan habituales. Como colofón a estas actividades, el día 2 de mayo se proyectará en la Sala BBK de Gran Vía el documental Jack Taylor, Testigo del Fantástico, y a continuación tendrá lugar un coloquio en el que intervendrán su director, Diego López, el protagonista Jack Taylor y Javier García Romero, fundador de la revista Quatermass. El veterano actor Jack Taylor, rostro imprescindible del terror en los años 60, 70 y 80, recibirá además en el transcurso de ese acto el Fant de honor del festival. A continuación, también ese mismo día 2, en Café Antzoquia de Bilbao, habrá una fiesta inaugural del Fant 25 con entrada libre con la banda Moonshine Wagon. Fant nació como algo modesto, como algo sencillo, que con el paso del tiempo se ha consolidado gracias al esfuerzo personal y profesional de todo el equipo, a quien desde aquí agradezco su implicación y trabajo. Se ha ganado el favor del público con un crecimiento sostenido en los últimos años y una asistencia por encima de las 10.000 personas en las 2 últimas ediciones. A lo largo del tiempo hemos conseguido que realizadores y realizadoras de referencia estén en el Fant. El coreano Park Chan-wook marcó sin duda un hito en 2013, pero le siguieron otros como Joe Dante el año pasado
Y en esta edición entregaremos nuestra estrella del fantástico al realizador estadounidense Fred Decker y a Juan Antonio Bayona, este último uno de los grandes realizadores de género a nivel internacional. Precisamente porque hemos querido que esta sea una edición especial, hemos cuidado también, si cabe aún más, las galas de apertura y clausura que tendrán lugar en el Teatro Campos, la primera, el día 3 de mayo, y en el auditorio del Museo Guggenheim, el día 10 de mayo, la clausura, y que incorporarán además música, espectáculo escénico y, por supuesto, lo más importante, cine. Al término de la gala inaugural se proyectará la película Ártico, dirigida por el realizador brasileño Joe Pena y protagonizada por el actor danés Mads Mikkelsen. Una producción que ha pasado ya por varios festivales con buenas críticas y con una muy buena acogida por parte del público. En cuanto a la clausura del FANT, este año el acto se realizará en el Museo Guggenheim. Será presentado por las actrices Miren Gastañaga, Ane Picaza y María Goirizelaya, 3 actrices vascas consolidadas y conocidas. Y como colofón, en el marco de una sesión de Art After Dark, tendremos la ocasión de disfrutar de la actuación del DJ Carlos Bayona, que estará acompañado a los platos, que no platos, por su hermano Juan Antonio Bayona, que según me dicen, yo no lo sabía, será la primera vez que participe en una sesión de este tipo junto con su hermano. Nienaz gehiago luzatuko eta, uste dute programazioa eta gitaragua oso sakona eta oso gauza asko dituela, eta oraingoan nik uste dut just hori, pasako lehenengo bideo bat ikusiko dugu, eta gero justok eta Eugeniok programazioaren gainean, zehaztasun gehiago emango dituzte. Bideoan ikusi behar dugu moduan, aurten ere, 18 film luze izango dugu lehian, atal ofizialean. Film luzerik onena, gidoirik onena, eta zuzendaritzarik berotzelenaren sariak jaso izango dituztenak. Akordatakoak, batez ere, Europarrak, Kanadiarrak, Estatu Batuetakoak, eta Japonarrak eta Korearrak dira. 7 estatuan lehen aldiziko ditugu Bilbon, eta hietako bat erabateko zenaldia izango da, eta beste bat Europa mailakoa. Beste filmak hainbat zinemaldietan proiektatu dira, publikoaren eta kritikaren onespena lortuz. Nuestro estreno absoluto será The Chain, que es una coproducción hispano-estadounidense dirigida por el salmantino David Martín Porras. David estará con nosotros en el festival presentando esta película, a medio camino entre el drama y el suspense, que se rodó el pasado verano en Los Ángeles y que cuenta con un repertorio de auténtico lujo. John Patrick Abedor, Madeleine Sima, Jamie Clayton, Neus Asensi, Adrien Barbeau y Ray Wise. Este último, conocido protagonista de la serie de culto Time Peaks, el papel de Leland Palmer, también estará con nosotros en Bilbao presentando la película. Por primera vez en Europa podemos ver también la película estadounidense You Made by the Killer,
The Great Simpsons. Se trata de una comedia de horror estrenada en 2018 en el Fantastic Fest de Austin, que es un auténtico homenaje al subgénero del slasher. Estatu Balearean ikusiko diren film luzeak, hau izango dira. Por un lado, la también película estadounidense Pledge, de Daryl Robbins, una película que aborda otro tema clásico, como es el de las fraternidades universitarias, que tendrá un violento final, como podemos ver. Inside es una película de la realizadora sueca Carolina Elfsgaard, a quien también tenemos en Bilbao presentando la película, que es una historia de dos mujeres intentando sobrevivir en un mundo de zombies, y que hay que destacar que el equipo técnico de la película en su mayoría son mujeres. La directora, la guionista, productora, sonido, cámara, diseñadora, producción, la segunda unidad de producción, de dirección, el departamento editorial, prácticamente todo el equipo, mujeres. It Goes, que es una ópera prima del brasileño Paulo Leite, que nos presentará en persona, también estará en Bilbao, esa novedosa historia de fantasmas. The Hole in the Ground, una cinta irlandesa de suspenso y terror, ópera prima de Lee Cronin, que también estará en Bilbao presentando su trabajo, que despertó una gran expectación y crítica en el Festival de Sundance, y que su corto Ghost Train, de 2016, consiguió ser una obra de culto para todos los y las aficionadas, y hay quien califica este largometraje que vemos en Bilbao, The Hole in the Ground, como la película de género revelación del año. El último estreno del Estado será Peripheral, que es la última película del director Paul Leggett, de quien ya vimos en Fan 2013, The 69 House, y en esta ocasión este realizador británico aborda una muy interesante historia sobre la inteligencia artificial. Eta atalo sozialean egongo diren beste film pagarri batzuk, que podemos ver El increíble fin de Menguante, la ópera prima del navarro Joan Miquel Caballero, un director que ya estuvo en Fan 2016 con su corto Granizo, ha dado salto al largometraje, presentó la película en la sección Zona Cine del Festival de Málaga y estará con nosotros presentando la película, acompañado de las actrices Iria del Río y Nadia de Santiago. Otra película destacable, One Cut of the Dead, del japonés, no sé si lo diré bien, Shinichiro Ueda, que es una sorprendente comedia de zombies que ha obtenido premios como mejor película en los festivales de Housing y Fantaspoa en Brasil y que fue también premio al público en la última edición de Donostia Terror, la semana de Donostia, que es una película de bajísimo presupuesto que fue un auténtico fenómeno de público en Japón y que sin duda va a sorprender también al público de Bilbao. También de Japón nos llegará Inuyasaki, de Shinsuke Sato, que es una versión de acción en vivo del manga del mismo nombre. Tenemos también Puppet Master de Tilly Wright, un slasher gamberro, sangriento y muy políticamente incorrecto de los directores suecos Sonny Laguna y Tommy Wiklund. Y Gotland, la última película del conocido director francés Pascal Laugier, que es una dura historia de sufrimiento en la que el terror llega donde menos se espera. Bestetik, zinematiko lehengo aretoan, Fred Deckerri, aurtengo izar fantastikoari, omenaldia egingo diogu, Fan to Fan, saio bikoitzean, bere film luze bi proiektatuz. Una pandilla alucinante eta el terror llama a su puerta. Eta berean, proiekzio berezi bi ere izango ditugu, Peter Schicklin in Fabric, eta Chryslerren Drag Eclosau Chris, eta honek Mel Gibson aktorea dauka protagonista. Euskal Herrian ikustako film laburrek, hoi bezala, leku berezia izango dute zinemaldian. 10 euskal film labur ikusi izango ditugu, jatorrizko bertsioan, gaztelaniaz edo eta euskarazko azpituluekin. Euskal Filmaren saria eskuratuko du aitako baten batek, eta zagatik ez, agian atal ofizialeko film laburrenaren saria, epaiaren iritsiz edo eta ikuslegoaren saria. Era berean, iaz bezala, Euskal Aktoreen Batasunak, sekzionetako aktore honenari ere saria emango dio. Film labur hauen artean, aipatu, Aitzol Sartzagaren azken lana ikusi izango dugula, basoan, takizunez, Aitzolek iaz irabazi zuen Euskal Film labur honaren saria, eta horregatik, zinemaldiak, aurtengo espota egiteko enkargoa egin zion. Espot honen aurrerapena, saretan mugitzen hasi egin urtarrilean, baina bertsio osoa inaugurazio gunean ikusi izango duzue. Era berean, Martín Romero, Chris Tembe, Teo Catariniuk, Toni Abad, Ander Iriarte, Nitia López, Iván del Campo, Iker Arce, Miriam Ortega, eta Norma Bilaren azken lanak ikusiko ditugu. Zuzendari hauetako asko, que aurreko edizioetan ere, bere beste lan batzuk aurkeztu dituzte, eta espero dugu, laster, batzuek, film luze bat egin alizatea, eta Fanten ere aurkeztea, Joan Mikel Caballerok aurten egingo duen moduan. Atal ofizialeko beste film labur gehienak, Espainian ikusitako dira,
eta besteak Andorran, Frantzian, Estatu Batuetan eta Kanadan. Haien artean, Eduardo Casanovaren azken lana. Lo siento, mi amor. ¿Y quiénes decidirán cuáles son los mejores cortos vasco y internacional y el mejor largometraje de este año? Pues en esa edición tendremos como jurado de la sección oficial, por un lado, a Rocío Moreno, que es la directora de Fancine, el Festival de Cine Fantástico de Málaga, miembro de la Federación Europea de Festivales de Cine Fantástico, Melies, y que ha participado también como jurado en el Festival de Málaga. Estará también Diana Peñalver, reconocida actriz con amplia trayectoria profesional y que fue protagonista de Blended, Tu madre se ha comido a mi perro, una película que mezcla el terror, la comedia y el gore y que le lanzó a la fama internacional. Y tendremos también a Gary Sherman, que hemos visto ahí en la pantalla, director, escritor y productor con brillante trayectoria en filmografía de terror. Y así, aprovechando su presencia en Bilbao, nos presentará también en la sección Fant al Rescate, como acabamos de ver, su película Muertos y Enterrados, una película del 81, que es definida por la crítica como uno de los títulos más pesimistas y desoladores que ha ofrecido el cine de terror en toda su historia. Eta hori da lehenengo aretoan ikusiko duguna, eta horren Eugenio aurkeztuko dugu bigarren aretoan ikusi ahal izango duzuena. Eugenio? Eskerrik asko justo, egun onden hori, yo voy a intentar ser breve porque queda mucho que contar, así que voy a intentar abreviar un poquito. El festival este año lo acabaremos programando con más de 160 horas de programación de buen cine. Inauguraremos, como decía Nekane, con Ártico, que es el primer largometraje de Joe Pena. Joe Pena estará en Bilbao presentando la película. La película pasó por el Festival de Cannes y a contracorriente la estrenará comercialmente el 31 de mayo. Es un interesante survival fantástico, frenético, con casi 100 minutos de película y con muy poquito diálogo, en el que solo aparecen dos actores. Y bueno, es nuestra apuesta este año para inaugurar el festival. Como maestros del FANT tenemos este año a Larry Cohen, a Nicolas Doeg y a Jordi Grau. Larry Cohen será... proyectaremos Innatural de Star, la película del yogur asesino, que veremos el 2 de mayo a las 6 de la tarde en la sala BBK. Será la antesala a la proyección de Jack Taylor, que será un poquito después, a las 8, al que homenajearemos con el premio Fan de Honor. Y hablando de premiados, el sábado proyectaremos el documental Wolfman Got Nuts, que es un documental que analiza la película Una pandilla alucinante de nuestro premio Estrella del Fantástico Fred Decker. Contaremos además con dos maestros de fan más, con Nicolas Doeg, el que nos dejó el pasado mes de noviembre, y del que proyectaremos sus 3 películas: Amenaza en la sombra, El hombre que cayó en la tierra y La maldición de las brujas. Jordi Grau será nuestro tercer maestro del Fantástico y proyectaremos dos de sus películas más representativas de género, como son Ceremonia sangrienta y No profanar el sueño de los muertos. El jurado de Panorama este año también viene potente. Tenemos a Borja Crespo, que es un reconocido por todos nosotros y vosotros, director, productor, escritor, ilustrador, gestor cultural, fiel asistente al fan. Aranza Colleja también será la segunda miembro del jurado, es una reconocida compositora y que ha trabajado en todos los proyectos de Nico Viaga, y a su vez la tendremos pinchando el sábado de la noche en el Vía de Fuga. Y Ludwig Stein, el tercer miembro del jurado, y que el año pasado ganó en FANT el mejor cortometraje del público y fue uno de los 5 nominados al Goya, al mejor cortometraje. Y por otro lado, la sección Panorama Fantástico nos trae este año 6 películas de estreno. Escombros será la primera que proyectaremos este año, es del director Álvaro Pita, que ya el año pasado lo tuvimos en FANT presentando un libro acerca de la biografía de Joe Dante. Norberto, vamos a volver al FANT, y es que Norberto, la N de Norberto es la N de FANT, porque está todos los años, y este año estará con su nuevo proyecto Lucero. House es la primera película también del director cántabro Manolo Munguía, que llega ya avalada con el premio a la mejor película del Festival de Algeciras. Por otro lado, Dani Caneiro ganó el Pitchbox que organiza Sitges todos los años en 2017, y fruto de ese Pitchbox llega El cerdo de los dioses, que es una película protagonizada por Itziar Castro.
Marc Adottier nos presentará After the Lethargy, también avalada con el premio a la mejor película en el New York City Outdoor Film Festival. Y por último, Casa de Sudor y Lágrimas, que obtuvo el estreno mundial en el Fantastic Fest de Austin y está dirigida por la alicantina Sonia Escolano. Panorama en corto, como sabéis, es nuestra tercera sección de cortometrajes que tenemos en el festival y que goza de buena acogida. En este año tendremos a Benja de la Tosa con uno de sus 10 cortos que tendremos en esta sección, y el corto Malnacido está protagonizado nada más y nada menos que por Eva Llorach. Por otro lado, el ciclo de la aventura contará con 5 títulos, de los cuales destaco 3 de ellos que se han estrenado en el último año y no han visto la luz en salas de Vizcaya, como son Ghost Stories, Beast y The Night is the Wall. Y por último, la clausura corresponderá a Post, del conocido director francés Quentin Dupieux, de quien ya proyectamos en Fant en sus dos últimas películas, como son Clarité y el conocido neumático asesino Radar. Post ganó también el premio al mejor guión el pasado Festival de Sitges, y con ello, y junto a J. Bayona, será el broche perfecto a un festival que espero podáis disfrutar tanto como venís haciendo en las últimas ediciones. Bueno, eskerrik asko. Bioi eta oin ez dakite galderarik dagoen, si tenéis alguna pregunta, que creo que tenéis a disposición tanto el catálogo, que bueno, que es una maravilla de catálogo, y este otro tríptico que es más fácil de manejar, ¿no? Con toda la programación y con todos los espacios, a los que también desde aquí quiero agradecer a Zona Centro, a la Longa, a la Sala BBK, bueno, a todos y todas, a Bilbo Rock, a todos los que participan. Y como veo que me preguntas, no sé si hay. Sí, no. Pues no, yo simplemente volver a agradecer a todo el equipo, ¿no? Que hace posible que año tras año bueno, pues Fant sea posible esta vez el 25 aniversario, y decir y también mencionar pues bueno, esa apuesta por el cine, ¿no? Que desde el área de cultura, desde el ayuntamiento queremos hacer, y bueno, pues que no solamente está el Fant, ¿no? Que está Cinebi, a cuya directora veo aquí presente, a Vanessa, está el Fant, está Cineguac, está Animacon, está Cinemacume Gara, que al final pues muchos de ellos son ya festivales ya consolidados, y otros bueno pues están empezando, ¿no? Pero bueno, pues creo que al final la apuesta por el cine en general pues tiene que seguir, y esa es la intención que tenemos desde este ayuntamiento y desde el área de cultura. Eta mila esker, eta bueno, pues siempre os digo lo mismo, que en la medida en que podáis hacer un huequito en vuestras agendas, pues que aquí hay mucho, ¿no? Hay mucha, yo creo que hay mucha calidad, y bueno, pues espero poder veros en alguno de estos espacios compartiendo alguna de estas maravillosas películas. Eskerrik asko.